Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Muy buenos días, aquí con el cambio de hora. Y bueno, yo soy Rosario Moreno, periodista, y hoy día tenemos muy interesante invitado a Renato Garín, aquí en La Otra Cara. ¿Quién es Renato Garín? Para los que no saben, él es abogado de la Universidad de Chile, con magíster en periodismo en la Universidad Católica, máster en Nueva York y en Oxford. Ha hecho 2 máster afuera. O sea, ha estudiado mucho. Mateo. Fue diputado entre el 2018 y el 2021 y ahora es convencional constituyente por el Distrito 14 de la región metropolitana, Melipilla y alrededores, ¿ya? Y entraste al cupo por Independiente Apruebo de los radicales. Así es. Ya. Muy buenos días. Muy Qué gusto buenos saludarla en este domingo de cambio de hora. Sí, pues. Bueno, yo además quiero agregar que él es soltero, tiene 35 años, así que ya saben. Tengo 6 gatos. Ya saben, ¿no? Pueden llamarlo también, si no, la vida no son puros gatos. Es muy futbolero de la U, tuitea mucho sobre fútbol, te desempeñas laboralmente como profesor universitario en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Hurtado. Además, eres investigador, columnista y escritor. Fuiste asesor jurídico del Departamento de Estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en el primer gobierno de Piñera, que fue un mes, poquito. Fue parte del movimiento Red Liberal durante el 2010. El 2016 cambió de domicilio político, se fue a Revolución Democrática, pero renunció en el 2019. Y ahí, en su calidad independiente, ocupó el cupo de Radical y parte de lista de la prueba y entró a la Convención Constituyente. Bueno, ahí ya hay bastante, no sé si están bien los datos. Están bien, sí. Ya, qué bueno. A ver, Renato, yendo más a lo personal, ¿cómo ha sido tu experiencia en la Convención en lo humano? ¿Se parece a lo que tú esperabas? Y tercero, tú estuviste en la Cámara de Diputados, ¿se parece en algo a lo que vivió? Ay, me cuesta tratarte de usted. ¿A lo que usted vivió en la Cámara de Diputados? Bueno, la política es toda parecida, ¿no? Es un mismo deporte, pero ciertamente esta cancha es mucho más distinta, ¿no? La convención tiene algunas características que para quienes veníamos de la política formal profesional, yo me siento un político profesional, eran muy complicadas, ¿no? La lista del pueblo en particular, independientes no neutrales por otro lado, tuvieron como discurso eje durante muchos meses una división radical entre los políticos y ellos, ¿no? Y esto a mí me dejaba al lado de los políticos, evidentemente, ¿no? Mirándolo en menos, así. Claro, casi denostándonos, Ya. ¿no? Personajes como Patricia Politzer, Benito Baranda, la lista del pueblo. No hay que olvidarse que Baranda apoya a Ancalao. Sí, eso. Hay una conexión entre la lista del pueblo y entre no neutrales bien profunda porque ellos comparten esta retórica que yo considero muy autoritaria y que fuimos víctimas, creo yo, varios de los políticos profesionales de izquierda y derecha dentro de la convención. ¿Le hicieron bullying? ¿O le han hecho bullying? O sea, más que bullying, es una cierta violencia simbólica que utilizan todo el tiempo, una cierta acoso por redes sociales, ¿verdad? Traen grupo a movilizarse afuera de la convención de izquierda y derecha. O sea, los pro vida y los pro aborto, los pro rodeo y los pro animales, digamos. Y hay una dinámica entonces distinta a la Cámara de Diputados donde hay una interpelación entre nosotros mucho más dura y confrontacional, ¿no? La convención ha sido un espacio muy confrontacional y la Cámara de Diputados, si bien tiene este elemento, lo tiene mucho más menguado y soterrado, ¿no? Por diversas razones. Y con otro trato, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados es bien áspera en los momentos duros, digamos. Pero nunca yo había visto una dinámica como la de la convención, donde la violencia política es parte de la institución, por así decirlo, ¿no? ¿Amenaza ha tenido? No directamente, pero sí cuando estaba en la Cámara de Diputados tuve un episodio curioso en que llamaban por teléfono repetidamente y colocaban un audio en un computador
de un muchacho que ha estado jugando con el ministro Jackson por internet, un juego que se llama Among Us. Yo nunca he jugado, jugaban ellos. Y a partir de eso se genera entonces una serie de amenazas que terminan en la PDI, digamos, y nunca más supe nada. Pero en la convención nada de ese estilo. Sí son convencionales que utilizan todo el repertorio que tienen, digamos, para presionarte en los votos. Eso es lo que hacen. ¿Y cómo te presionan? Te presionan por WhatsApp, te presionan por mail, te funan en las redes sociales, traen movimientos que te funan afuera de la puerta de la convención, gritan el nombre de los convencionales que no le están dando el voto mientras estamos sesionando. Es una dinámica compleja. Usted, Renato, esperaba al momento porque renunció a la Cámara, tenía más tiempo para estar ahí, y presentarse, me imagino, con mucha esperanza en esta nueva constitución, una constitución nueva para Chile, inédita, en que iba a participar el pueblo, digamos. Se le cayó un poco esta como esperanza que tenía al momento de ir a la elección. La verdad es que no. ¿No? No, porque cada país tiene la política que merece. ¿Ya? Y la sociedad chilena es una fiel representación de lo que es la convención, y la convención es una fiel representación de lo que es la sociedad chilena. Esta es una sociedad violenta, es una sociedad de la funa, es una sociedad de la diferencia radical entre unos y otros, ¿no? Una sociedad agrietada socialmente, de izquierda y derecha, no promovidas desde la izquierda y las derechas. Sí, pero está bastante fuerte el tema ahí, porque en general cuando hay votaciones, digamos, a nivel nacional, no es el porcentaje que saca la centro-derecha o es la centro-izquierda o la izquierda radical. En la última elección presidencial, Kast sacó un 45% y Boric un 55%. Entonces, y acá la derecha tiene un 25%, y entonces no es la representación propia, histórica, que se ha dado políticamente en Chile. O sea, por eso muchos intelectuales o personas que escriben hablan de que es una mayoría circunstancial. O sea, no es algo que represente a la sociedad, digamos. O sea, yo creo, por ejemplo, que hay muchas cosas de las que han votado, si tú haces una encuesta a nivel nacional, no votan como en la convención, digamos. Lo que ocurre es que toda mayoría siempre es circunstancial. Por definición. Sí, claro. O sea, es tautológico, ¿no? Pero si tú lees para atrás y ves un patrón, es como el tiempo y el clima, ¿ya? El tiempo es una foto del minuto y el clima es una foto bastante más larga a través de los años. ¿Tú te refieres al patrón del binominal? No, me refiero en general cómo piensa el chileno. Creo que en general no está representado en la Convención Constituyente. El chileno no creo que sea tan áspero, no creo que sea tan amargado, no creo que sea tan indigenista, a eso voy. Tanto que ustedes en la convención mandaron a hacer una consulta de pueblos originarios que costó más de 1.400 millones de pesos y votó el 0,6% de la población indígena. ¿Qué dice eso? Que los indígenas no están ni ahí con la convención ni nada. Entonces, ¿qué siente la gente? Que están utilizando a los pueblos indígenas para usarlo en las medidas que quieren utilizar del tema del Estado plurinacional y todo ese tema. En ese sentido, Renato, creo que es muy grave que el 0,06% de la población indígena haya votado en la consulta indígena. No sé si a ti te parece lo mismo. Sí, yo comparto eso, pero vuelvo al diagnóstico, es la sociedad que tenemos. Es la sociedad que tenemos, y cuando tú me dices... ¿Pero por qué entonces...? Si me dejas contestarte, puedo contestarte. Pero para terminar, entonces, ¿para qué hablar tanto de indigenismo, de plurinacionalidad, en la cual tú estás de acuerdo, votaste a favor, si las comunidades no votan y no les interesa? Yo no tengo la respuesta a eso. Yo no conozco en profundidad las comunidades mapuche, huilliche, aymara. Pero por algo no votaron. Sí, pero yo no tengo la respuesta a lo que tú me estás preguntando, digamos. O sea, si tú me quieres llevar al tribunal del por qué no votaron, yo no soy el acusado. No, si no, en ningún caso estoy diciendo el acusado, estoy diciendo la sociedad que tenemos que hay un mal diagnóstico. Pero déjame volver al punto. La sociedad que tenemos es enormemente violenta, enormemente agresiva. Yo conozco profundamente este país, saco votos, recorro las ferias, recorro los lugares, hago el casa a casa, conozco los medios de comunicación, soy periodista. Cuando te digo que tenemos una sociedad muy violenta, lo veo en los colegios, lo veo en las universidades, lo veo entre los niños, lo veo entre las mujeres incluso también. Yo también lo veo, sí, he hecho varios libros también reporteando en la calle. Eso está proyectado entonces en la convención.
Ya, Esto está proyectado en la convención. Sí, pero, yo no he venido a competir aquí contigo, ¿no? He venido a darte un punto de vista. Pero mi pregunta no iba por eso, iba que llama profundamente la atención que se gasten 1.400 millones de pesos en una consulta indígena en que vota el 7.000 indígenas. A mí tampoco me gusta eso. Yo no he venido a defender eso. Ya, pero entonces, ¿por qué tanto se habla de los pueblos indígenas, de la plurinacionalidad, si los mismos pueblos indígenas no les interesa participar? Porque ¿Por qué crees tú? Porque a nivel político de las chilenas y chilenos, como se suele decir, wincas, existe un activismo indigenista, yo diría de corte más bien etnonacionalista, pero es de las chilenas y chilenos. No es de los mapuches, aymara, huillicho, Rapa Nui. Perfecto. Es una suerte de activismo etnonacionalista, parecido a lo que uno vio con Ollantumala, por ejemplo, en Perú, pero de otro corte, ¿cierto? A la chilena, que utiliza la retórica indigenista para efectos wincas, claro. ¿Correcto? Pero mi impresión es que los mapuches, huillicha, aymara y compañía ya son conscientes de esa operación. Y eso es la distancia que han marcado los pueblos originarios con los demás colectivos en la convención. Perfecto. Entonces son más los wincas, ¿sí? Nosotros somos wincas, los que queremos una plurinacionalidad y no los pueblos indígenas. Eso es lo que se ve en la convención, sí, que son las chilenas y chilenos, para hacer el guiño político y entonces ir a sus comunidades y decir, yo estoy con la bandera mapuche, ¿cierto? Y es un reemplazo en el fondo, que es lo que veo yo, que la cultura y la identidad, que Carlos Peña con algún tipo de análisis ha logrado decir, bueno, aquí hay una política identitaria. Yo diría no, es una política más bien etnonacionalista que reproduce el paradigma luego en los otros debates. Perfecto. Correcto, entonces, pero no es una política de identidad. Renato, usted votó a favor de la plurinacionalidad. Entonces usted sería parte de esos wincas activistas que están usando a los pueblos indígenas. No. ¿No? ¿Por qué usted quiere la plurinacionalidad? Porque me parece constitucionalmente relevante contribuir a la paz formal y retórica, que son las constituciones, mediante la inclusión de las otras naciones chilenas, digamos. Yo soy descendiente vasco, no me siento europeo, no me siento vasco, no siento propia la experiencia vasca, ¿no? Pero conozco de cerca cómo fue la experiencia en San Sebastián y en Bilbao, donde el discurso etnonacionalista, al ser frenado por las derechas conservadoras, luego irrumpe políticamente a través de Batasuna, Bildu, ¿verdad?, etcétera, y con la ETA, ¿no? Entonces mi impresión es que, tal como dijo la ex senadora Pérez, aquí hay una derecha muy irreflexiva, muy poco dialogante, muy poco conectada con el país real, que por no entregar nada va a terminar entregándolo todo y mal. Ya. Y es exactamente lo que dijo la ex senadora. Y yo creo que esa es la operación intelectual que ha ocurrido. Pero volvemos a lo mismo. Usted dice que es votó por la plurinacionalidad, por un tema, por lograr la paz, todo eso. Pero el pueblo indígena no quiere eso. No lo sabemos. Pero como si votó un 0,03, sí, pero es que quiere decir que no le interesa. Es que tú estás haciendo un razonamiento falaz, porque estás sugiriendo que, dado que la formalidad de la consulta indígena, mal hecha, te lo acabo de reconocer 4 veces, dado que está mal hecha, la formalidad no ha permitido que concurran las personas a votar en el número que lo hicieron, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde votaron 6 veces la cantidad actual, de esa informalidad del proceso constituyente, que es culpa claramente a la mesa directiva de la convención y compañía, uno no puede colegir razonablemente de buena fe que a las personas indígenas no les interesa. Y también de buena fe no puede colegir que sí le interesa. Exactamente. Ya. Por eso los dos razonamientos son falsos. Exacto. Y yo no he hecho el otro razonamiento. Exacto. Entonces, bueno, lo suyo es un pensamiento, digamos, de que a usted le parece que la plurinacionalidad traería más paz en vez de un desmembramiento del país, y que a la larga en las constituciones de Bolivia y Ecuador, que son plurinacionales, no se ha dado. Ha sido, de hecho, he entrevistado a gente de Bolivia y todo, ha quedado como en las buenas intenciones, porque en la práctica es difícil. Es que entonces hay que pensar en eso. El constitucionalismo, también hay que pensar en esto, que el constitucionalismo son buenas intenciones. Cuando uno ve la Carta Magna del rey John Juan Sin Tierra, que tiene que hacer un pacto con los nobles en el año 1215 para frenar a los árabes que venían a invadir Europa, también eran buenas intenciones. Cuando los revolucionarios franceses, después de cortarle la cabeza como a 5.500 personas,
van y hacen su convención y terminan el directorio en el señor Napoleón, que termina independizando Chile, porque eso es lo que se nos olvida, el señor Napoleón, el que Claro. toma preso al rey, también eran buenas intenciones, pues, Rosario. Sí, pero cuando hay buenas intenciones que no se arraigan en la realidad, generalmente esas buenas intenciones no resultan. Sí, bueno, es que vamos a Lo discutir prueba la ahí. historia, digamos. Sí, pero es que Pero- la discusión es qué es la realidad, po. Y eso es lo que está discutiendo la Aquí convención. vamos a hablar de la realidad. Le voy a poner un ejemplo. Usted ha dicho que seguramente en el plebiscito salía va a ganar el apruebo, Sí. sobre todo por la gran cantidad de gente joven que va a votar y además porque el voto es obligatorio, ¿no es cierto? ¿Cree que la constitución que estamos viendo es de buenas intenciones o aplicable a la realidad? Pongo un ejemplo. En la Comisión de Medio Ambiente se aprobó que se establecerá un mínimo de al menos 12 kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias. Es decir, Eso fue rechazado. en castellano, pero ese es el tipo de cosas que se está hablando. Pero fue rechazada. Seamos sinceros. Hasta el minuto, yo lo que busqué no está Te rechazado. lo puedo mostrar cuando terminemos. ¿Fue votado en el Pleno? Sí, fue rechazada y no venía en el otro informe. Fue eliminada esa norma. Ya, pero supongamos, este es el tipo de cosas que se plantean. En la práctica, toda el valle central no podría ser plantado. Claro, porque esa norma no va a ser real, po. Ya, Entonces pero me hacen discutir su norma que no existe. Bueno, no, pero a lo que voy, son cosas que parten. ¿Usted está a favor o en contra de esta norma? En contra, si usted leyera las cosas que yo he escrito sobre esa comisión, lo podría leer también, ¿no? Que he dicho que esa comisión está tomada por un discurso anti-extractivista que en realidad esconde un anticapitalismo. Ya. Entonces lo vamos a llevar usted es capitalista, entonces. Y le voy a leer una declaración que hizo en la entrevista de ex ante el 1 de marzo, en que dice que lo que está pasando en la convención es una cultura política bananera, la que estamos fundando en la convención, con escandalillos todo el tiempo, adolescente. Eso es muy negativo, se ve en la izquierda y en la derecha. Y curiosamente, los más sólidos somos los amarillos, los socialdemócratas y liberales, a los que nos gusta Occidente. Renato, Occidente es capitalista, ¿no es cierto? De alguna manera sí, digamos. Bueno, estamos hablando, claro. Son tiempos difíciles en todo caso. Claro, pero en general, o sea, y le gusta la libertad. La libertad como la entiende Occidente. Claro, ya, pero usted se dice que le gusta Occidente. Entonces, si le gusta Occidente, porque yo revisé la comisión en la cual está usted, no entiendo por qué votó a favor del pluralismo jurídico, en contra del derecho de propiedad, y esta semana lo ratificó en el Pleno, votó en contra del derecho de propiedad también a los pueblos y naciones indígenas, y votó en contra del derecho a la libertad de expresión. ¿Qué liberalismo es ese, Renato? Sí, es que nuevamente vamos al rigor. Cuando uno vota... El rigor. Sí, uno vota, tiene 5 o 6 opciones de artículos. ¿Ya? Entonces, claro, yo voté en contra de 4 redacciones que había posible de ¿Sí? propiedad. Sí, las vi. ¿Por qué? Porque no establecían el justo pago en la expropiación. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, si en la redacción del derecho de propiedad yo no tengo el contenido con el cual usted me va a expropiar y me dice, voy a hacer una ley para expropiarlo, yo no le puedo aprobar ese artículo. Porque no estoy protegiendo el derecho de propiedad, estoy abriendo la opción de la expropiación, que es lo que quiere la extrema izquierda. Luego, con la libertad de expresión, también había una norma totalmente compleja, donde se le establece al Estado el deber de garantizar el pluralismo en la libertad de expresión, lo que nuevamente no conversa al menos con el liberalismo como yo lo entiendo, que es que el Estado no es un garante del pluralismo. El pluralismo se da por las ideas que compartimos mediante los medios de comunicación, y el Estado no tiene por qué ser garante del pluralismo, ¿me comprende? Entonces, en esas redacciones donde las izquierdas disfrazan como una libertad o disfrazan como un derecho de propiedad, lo que en realidad vienen a subyugar mediante una frase en el artículo, yo las voto en contra. Porque usted no está defendiendo la libertad. Lo que está haciendo es abrirle la puerta al Estado para que expropie, para que controle medios de comunicación. Entonces, eso es lo engañoso de la manera en la cual se presentan las votaciones, que es que uno tiene que elegir la redacción que más conversa con tus principios. Entonces, si hay 6 redacciones, bueno, quizá hay 1 o 2 que conversan con las ideas que yo tengo sobre propiedad y hay otras 4 que no.
Y eso no quiere decir que yo rechace el derecho de propiedad. Lo que estoy diciendo es, hay 4 redacciones que me parecen insuficientes o más bien tramposas, ¿no? Sí, pueden ser tramposas. Pero es a la vez tramposo presentar ante la opinión pública que uno está contra una libertad o contra un derecho de propiedad. ¿Y por qué en el programa Bad Boys, también ahora hace poquito, usted dijo que no le preocuparía que viniera una ola expropiatoria en Melipilla o Santiago? Claro, porque lo que pienso yo es que... Entonces eso no es defender la propiedad privada, perdón. Sí, pero es que la ola expropiatoria, si hay justo pago y se hace conforme al derecho, uno puede estar en desacuerdo con que se haga o no se haga. Si va a ir para ensanchar un camino, hay que expropiar también. Todos los años se hacen centenares de expropiaciones en Chile para ensanchar caminos, para hacer, en fin, obras públicas. Distinto es, para que hablemos en español, distinto es meter al Estado en el aparato productivo mediante expropiaciones. Y eso estamos en desacuerdo, por supuesto. Pero si el Estado necesita ampliar caminos, hacer obras públicas... Bueno, eso como es hoy. Sí, eso es como está en la Constitución de hoy día. Sí, pero no estaba quedando así, pues. Ya. Esto es lo que le estoy diciendo. ¿Y la derecha cómo votó esta semana con el tema de la propiedad privada? Bueno, la derecha tiene sus propias redacciones. Sus propias redacciones, que en general vienen del bloque UI republicano, ¿no? Que juegan con el tejo pasado, pero para el otro lado. ¿Pero votaron a favor de la propiedad privada? Votaron a favor de sus redacciones. Claro, pero en la que quedó, en el Pleno. Votaron en contra. Ya. O sea, usted es un defensor de la propiedad privada. A ver, con ciertos límites, en la medida de lo razonable, por supuesto, pero la clave es el justo pago. Y ya, ¿y cómo se aplica eso si es así en el caso de que hay me están diciendo que tenemos que ir a comerciales. Bueno. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara. Soy Rosario Moreno, periodista, conversando con el convencional Renato Garín. Pero antes de seguir conversando, quiero decirles que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Bueno, como estábamos hablando, Renato, claro, tienes mucha razón en que hay redacciones tramposas, digamos. Pero entonces, ¿cómo se va a llegar? Es difícil llegar a la protección de la propiedad privada, como los liberales la conocen, si siempre van a haber estas redacciones tramposas. Va a salir perdiendo en ese sentido. O sea, a mí me parece que lo que hay tiene que establecer el justo pago en la expropiación. Yo creo que esa es la clave meridiana, digamos. Y en el caso de tierras mapuche, por ejemplo, bueno, es que si una persona no quiere vender porque tiene hace 200 años un campo, ¿la van a obligar? O sea, yo no la obligaría, pero me parece que la discusión etnonacional, sobre todo con lo que uno escucha de la ministra Sichi y compañía, va hacia allá. Y lo que la constituyente ha vivido, creo yo, que hay un cierto grupo de los indígenas dentro de ellos, ¿no? Porque hay dos grupos, ojo, que ven el pluralismo jurídico, los escaños reservados, la plurinacionalidad, que son debates razonables en cierta zona, ¿verdad? Los ven como proxies, ¿cierto? La gente que le gustan los computadores, los proxies, ¿cierto? Para llegar a la red para recuperación de tierra. Es decir, todo sería en el fondo un gran engranaje para recuperar tierra. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo no creo que la Constitución sea el espacio para restituir tierras, comillas, ancestrales, pero sí creo que está en la agenda política del gobierno, y es muy claro en Manuel Monsalve y Isquiasiche, una política de restitución de tierras probablemente. Y ahí vamos a tener un conflicto. Y de hecho hubo, si ustedes se acuerdan, una frase del presidente Boric diciendo que ya él había escuchado que había empresas dispuestas a vender, y Arauco y la otra empresa salieron a decir que no. Entonces yo creo que ahí va a haber un conflicto efectivamente, pero dudo mucho que la constituyente tenga la capacidad espacial, digámoslo así, de poder resolver un problema de esa envergadura, ¿no? Y de hecho en todas las votaciones que se han hecho sobre esas materias, la restitución de tierra y similares no alcanza los 85 votos, entonces están muy lejos de los 103. Ahora, si esto tuviera un marco de lo razonable, que no fuera ni la solución del status quo, ¿sí? Dejémoslo como está, ni la solución violenta etnonacional, si hubiera un camino intermedio, yo estaría de acuerdo en que el Estado tome acciones, digamos, que propendan a establecer la paz mediante ciertos territorios que se reconstituyan.
Perfecto. Pero ¿hasta dónde es el límite? Bueno, es que eso es lo que es. Porque ¿sabes eso es la lo que política, pasa, Renato? Que ¿qué tomamos? Cuando Diego Almagro llegó a Chile, porque nos tenemos que ir Claro, a esa, bueno, yo les digo los vikingos, todo, a esa fecha en que eran dueños de todo Chile, cuando nos hicimos país republicano, cuando fue la pacificación de la Araucanía a finales del siglo XIX. ¿Cuándo vamos a tomar? Porque si tomamos cuando llegaron los españoles, bueno, los chilenos nos tenemos que ir. Cuando ellos conciben, creo yo, el pluralismo jurídico en la primera versión que llevaron al plenario, mi impresión es que lo que había precisamente es establecer un mecanismo de titularidad de tierra, es decir, dar una respuesta a eso que tú estás preguntando, es decir, de dónde partimos y cómo establecimos los títulos de tierra. Entonces ellos dicen, mediante el pluralismo jurídico, establecemos un mecanismo con el cual yo legitimo mi título de dominio indígena ancestral, ¿se comprende? Y eso es parte del debate que tuvimos en pluralismo jurídico, que yo les decía, a ver, efectivamente yo los apoyo en la idea de que no me parece grave, de hecho, me parece una cosa propia de la Revolución Francesa, esto del monismo jurídico, ¿verdad? Y que salieron a matar gente por Europa para poder imponerlo, ¿verdad? La codificación y todo eso. Me parece que el mundo ya superó esa etapa, pero tampoco estoy en la tesis etnonacional de que el lonco decida los crímenes y la justicia, ¿me entiendes? Entonces, ese punto intermedio, la negociación política a la que hay que llegar, donde no es ni todo lo que tú quieres, ni todo... leyes. Y es la política, y ese es el espacio político de la convención que está funado. Se comprende que está señalado, y que está señalado por izquierda y derecha, porque en la izquierda te señalan por votar con la derecha, y hay un grupo cercano a Kast que su campaña es impedir que ocurra el puente, por ejemplo, con Evópoli o con Renovación Nacional. Perfecto. Y si hagamos política ficción, si el plebiscito fuera este domingo, así como va la Constitución, ¿usted votaría apruebo o rechazo? A ver, no tenemos artículo de sistema político en el borrador, digámoslo así, pero a mí no hay ninguna norma que me haga saltar así de las que hay. Donde sí veo una línea roja es lo que se aprobó en comisión sobre el Banco Central, que obliga a coordinar con el gobierno la política monetaria, que yo supongo que va a ser rechazada en el plenario. O sea, yo no veo un plenario metiendo la mano en la tasa de interés, sería muy grave. Segundo, a mí el sistema político que se ha ideado, si bien no me parece del todo mal, no me parece del todo bien tampoco. Si va a ser unicameral, que sea unicameral, si va a ser bicameral, que sea bicameral, pero esta cosa intermedia, simétrica, que nadie entiende del todo bien y que además se presenta como un presidencialismo... Como mirada en menos, además, esa Cámara. Claro, porque lo que hay es eso, pues, una suerte de revancha histórica contra la oligarquía representada en el Senado. Sí. Eso es. Ahora, no le hace saltar el que el aborto puede hacer hasta término, y segundo, que no se aprobó el derecho preferente de los padres a educar. A ver, sobre el aborto, mi posición es que debiera haber un límite de semanas, ¿Ya? En torno a las 14 y 16 es lo que es el derecho comparado, ¿no? Yo no estaría de acuerdo con un aborto más allá de ese plazo, de los 4 meses. Digamos. ¿Ahí votaría rechazo? Es que no van a colocar el plazo en la norma. Ese es el acuerdo que se hizo. Entonces se dejó a la ley cuál va a ser el plazo final para poder recurrir al aborto. Que se presta para cualquier cosa. Sí, mira, mi experiencia personal es mi madre tuvo 2 abortos. Yo soy pro-choice, digamos. O sea... Me parece súper erogatorio jurídicamente. ¿Abortos naturales o abortos que ella prefiero no entrar en detalles por respeto a ella. Ya, pero es que es distinto. Me parece súper Yo también he tenido varios abortos. Me parece súper erogatorio obligarle a una mujer, ¿sí?, a cargar en su vientre un bebé, un feto, un naciturus, llamémoslo como queramos. Un ser humano. Es que no entraría en la discusión de la individualidad, ¿sí? Quiero entrar en la discusión de la mujer con su carga jurídica, ¿no? A mí me parece que bajo la mirada que yo tengo liberal, yo creo que la mujer debe decidir, con un plazo razonable, porque esto es un Estado de Derecho. ¿Y en el caso de educación preferente a los padres? Bueno, eso es un temazo, ¿no? Porque la derecha, la derecha más dura, conservadora, yo creo que tiene un razonamiento errado, ¿no? Que es la idea de que los padres y las madres han sido buenos educadores, por así decirlo. No solo en Chile, en la historia. Y yo aquí comparto el principio liberal más clásico, ¿no? De que hasta cierto punto tenemos que educar a los niños en lo colectivo, en lo junto, en el liceo público, como se llamaba antes, ¿verdad? Ese espacio público, y es la universidad, no sé, y no meramente en el hogar.
¿Por qué? Porque a mí me parece que buena parte de los problemas que tiene Chile hoy día, esta falta de lectura, la falta de concentración de la gente, la violencia intrafamiliar, en fin, el enorme boom, ¿cierto?, del divorcio. Pero ahí va contra lo que usted piensa liberalmente de la libertad de elegir, de que yo elijo en qué colegio estudie y todo eso. No, Sí, eso, pero- ¿cómo no le va a hacer un clic? Pero el derecho preferente a educar, lo que me está diciendo es, en el fondo, si el Estado dice 2 más 2 es 4, y el papá me dice 2 más 2 es 5, para ponerte un ejemplo muy trivial, hay que elegir al papá. Y eso yo estoy en contra, porque creo que buena parte de la brutalidad de este país tiene que ver con el espacio doméstico familiar. Que cuando uno Sí. destapa la olla doméstico Obvio. familiar, se La encuentra violencia con parte en la es familia, que no solo la lógicamente. violencia, Pero la en todo. desconcentración de los estudiantes, la falta de lectura. Es que eso para mí es violencia. O sea, es decir, este perder el tiempo que tiene la sociedad chilena, que yo a mi alumno Sí. siempre le digo en derecho, o sea, yo conozco pocos lugares en el mundo se pierda tanto el tiempo como este. Y eso ocurre dentro del hogar. El Sí, hogar es un espacio totalmente de muy acuerdo. desordenado, muy improductivo, muy violento. Entonces, cuando la derecha conservadora, muy probablemente bien Ya, pero entonces votaría apruebo. por ese punto, claro. No, en general. Estábamos hablando de si Claro, fuera es el que domingo, déjame hasta el cerrar- minuto, déjame cerrarte el tema. sería apruebo. Déjame cerrarte el tema de derechos frente a los padres. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo, a ver, el Estado no es el mejor educador. ¿Es o no es? No lo es. Ah, ya, que no el entendí. Santiago College y los colegios de la élite precordillerana, ¿cierto? Imitadores de los gringos, imitadores de los ingleses. Y te quiero decir, yo no me encontré con ningún jovencito de ninguno de esos 9 colegios, ni en Nueva York ni en Oxford. Entonces no vamos a decir que son la cuna de la intelectualidad. Son otra Ya, pero cosa. ¿a qué vamos con...? Vamos a que si ni el Estado es el mejor educador, ni los privados son el mejor educador, ni las familias han demostrado ser el mejor educador. Lo público Porque- tampoco. Tampoco. Entonces, ¿dónde lo mandamos? Es que eso es lo que tenemos que decir. Lo que tenemos que decir es, vaya, tenemos un problema que no es de los colegios ni los liceos. Este problema empieza desde que el niño se acuesta en su cama a dormir hasta que llega al colegio, después llega a la universidad. Es decir, más que el derecho preferente de los padres a educar, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos educando? Ya, Más allá de lo público, lo privado, la familia. Ya, pero yo diría Renato, que no Renato, estamos educando. pero independiente de eso, hay un tema de libertad. Es que yo creo que al revés, porque la libertad es construida bajo la educación y la educación es un hecho colectivo, nos guste o no. Uno no va a clases solo. Eso de educar a los niños en la casa que hacen los conservadores norteamericanos en Utah, Bueno, por ejemplo, pero eso es libertad. no me parece libertad a mí. Bueno, Me a parece, ver, me parece, la me parece- me libertad parece de una inter- elegir. Es que me parece una interpretación No, es que libertariana. yo siento que tu liberalismo es bastante especial, digamos. No es especial, Porque, es razonable. Lo que pasa es que el liberalismo libertariano, ¿sí? Javier Milei, Axel Kaiser, la Fundación para el Progreso, Robert Nozick, Hayek, von Mises, tú los conoces, Sí. ¿cierto? En el fondo son fanáticos, ¿no? Entonces dicen libertad, libertad, libertad. Ya. está bien, pero lo liberal igual libertad. O sea, democracia representativa, Estado de Derecho, y como que veo que no lo veo tan reflejado en cómo lo expresa usted en sus distintas opiniones, digamos. Pero bueno, son puntos de vista. Sí, pero es Me que- están diciendo que es no tenemos Es que asumir sí. las filosofías como de pie a cabeza y decir yo soy esto, yo soy lo otro, por ende pienso esto y esto, es propio de los marxistas, digamos, es propio de las mentalidades del siglo No, pero XX de repente uno tiene constructivista. que tener ciertas cosas de tener claro de si quiere caminar para adelante o quiere caminar para atrás. Pero Ray Sí. Rosario, o sea, no estar de acuerdo con el derecho preferente de los padres a educar, es no ser liberal. No, es decir, para mí sí. querer prohibirle a las mujeres abortar no es ser liberal. Yo creo que eso es liberal. Prohibir el aborto. No, pues, estar a favor del aborto. Es de un liberalismo, sí. Y el mismo liberalismo que No, pero estamos hablando, francés y también gringo. hablamos de otras cosas. Pero me eso del derecho preferente de los padres a educar no es liberal. Bueno, pensamos distinto y bueno, es que habría que reinventar el liberalismo. la gente tendrá que verlo en las casas. Sí, que estudien. Bueno, nos tenemos que ir a comerciales. Les recuerdo, estamos conversando con Renato Garín, convencional constituyente. Y antes de irnos, quiero decir, hablar de alimentos cisternas. 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos cisternas. Ser siempre el mejor. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Bueno, aquí estamos de vuelta en esta ardua conversación con Renato Garín, convencional constituyente. Habla Rosario Moreno aquí en La Otra Cara. Bueno, usted, Renato, ha criticado a las comisiones al momento de votar y en el caso específico del sistema político en el cual estas fueron sin actas, sin registro, sin video. Lo cual me parece sumamente grave. Muy digamos. grave, sí. Y que no ha tenido la cobertura o no se ha dicho tan fuerte como debiera ser, creo yo. Pero, ¿quién decide el que no haya acta, no haya registros y no haya videos? ¿Quién dice no va a haber? Ese es un temazo, Rosario, porque si hay una cosa que ha caracterizado a esta convención es la obsesión que tienen, creo yo, más allá de lo razonable, con el tema de la transparencia. Hasta las reuniones protocolares de la presidenta de la convención, que son completamente nimiedades, se transmiten por YouTube. Yeah. Y como contrapartida, el sistema político chileno del futuro ha sido discutido durante 4 días, a puerta cerrada, en la Casa Central de la Universidad de Chile, que cuando el rector se dio cuenta que no había actas... ¿Pero usted estaba ahí? No. ¿Cómo y quién está entonces? 23 de los 25. ¿Ya? Yo, mientras no hubiera acta, ni fuera una citación formal, yo les dije que se quedaran... o sea, usted no sabe lo que se habló. No, pues. O sea, sé lo que se habló, digamos, ¿Y no porque los mejor conozco. estar adentro para saber qué es lo que hay que denunciar? No, pues, Rosario, porque estamos hablando de principio. ¿Ya? ¿Usted iría a un lugar que no hay acta? Yo no. A ver, hay que pensar en la historia y quiénes van a escribir la historia y esto va a quedar en la historia. Por supuesto. Ya. Entonces, ¿cuál es la fuente formal del historiador para esto? No hay acta. No, pues, no se va a poder saber. No se va a poder saber. Lo pensé así, lo estuve Entonces pensando. es un atentado a los principios de la transparencia más básica. Pregunta, ¿quién decide que no haya actas? ¿El presidente de la comisión? Los coordinadores, claro. Rosa Catrileo con Ricardo Montero. Ya. Y citan a la comisión. No se vota pero nada. Informalmente, ellos dicen. Lo hacen informalmente, no citan al secretario, que es el ministro de Fe, no citan al abogado, que es el otro ministro de Fe, por ende funcionan a puerta cerrada, pero en una institución pública. Sí, claro. Y una constitución que se supone que estamos haciendo todos los chilenos. Es que por último que la hagan en su casa, se da cuenta, sino que utilizan una institución pública para fines que no comunican. Cuando el rector de la Universidad de Chile se dio cuenta que no había actas, no pudieron seguir sesionando en la Universidad de Chile. Y por eso hubo una sola sesión en la Universidad de Chile. ¿Se podría impugnar esa votación y decir que... porque es ilegítima? A ver, no es legal tampoco. Yo lo he analizado con Usted como abogado... pero me parece que lamentablemente no, que es una martingala en el fondo y que va a pasar, porque luego citan formalmente, donde sí asistimos los 25, ¿verdad? Hacen una presentación de lo que han trabajado, 9 minutos duró la presentación que hicieron, se vota y ganaron con 17 votos y 8 en contra. Y esto, para usted, Renato, ¿no significa que la Constitución que va a salir es legítima como lo cree mucha gente con la Constitución del 80? Yo creo que hay... Porque también está hecho entre 4 paredes. Yo creo que efectivamente esta sociedad, en sentido antropológico, tiene algo con los grupos chicos encerrados. ¿Le gustan? Sí, esta sociedad es así. Yo creo que cuando uno revisa Carrera, por ejemplo, cuando uno revisa los primeros cabildos, tuvieron mucho de esto. Mucho de cocinita privada, digamos. Pero ¿sería legítima la Constitución? Yo creo que... Porque tiene un pecado de origen aquí. Yo no le llamaría pecado de origen. Sí diría que es una tremenda irresponsabilidad de estas 23 personas, comandadas por Montero, Rosa Catrilea y movidas intelectualmente por Atria, Baza y otros. Pero ilegítimo también. A mí me parece efectivamente... Es irregular. Me parece, esa es la palabra. Es irregular. Me parece que es porque la legitimidad siempre... pero es irregular. Es totalmente irregular. Entonces va a salir una constitución irregular. O sea, el sistema político, el que ellos aprobaron mediante esta martingala, claramente hay un problema, digamos, ¿no? Que va a salir una constitución irregular. No lo llamaría vicio de origen. ¿Pero por qué no nos atrevemos a decirlo? Porque hay un plebiscito final donde la gente vota, pues eso no ocurrió en el 80. Pero le están presentando un borrador de constitución irregular. Es que si el plenario aprueba eso, es el plenario el que santifica. Por eso, pero están presentando una constitución irregular. Yo diría que respecto a esta reunión, totalmente. Pero están, a ver... Es un sistema político irregular. Saldría una constitución, si la aprueban, irregular. Yo creo que ya mancharon el procedimiento con esto. Y que Ricardo Montero ha sido muy irresponsable. O sea, así como se dice que la constitución del 80 es irregular, es ilegal, esta también. No, ese razonamiento no. ¿Por qué? Porque hay 3.000 desaparecidos y 30.000 torturados en el otro periodo. Ya, son cosas distintas, pero también es... No, es que esas cosas distintas muy no son menores, Rosario. No, sí sé que no son menores. Porque son genocidios. Pero estoy diciendo ¿Usted vio así Bestia? A ver.
Renato. Así se hizo la Constitución. Renato. Con perros violando mujeres. Renato. Estamos hablando de la Constitución que tanto se quería redactar algo distinto a lo que fue el pasado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estamos repitiendo situaciones. La chilenidad, estamos repitiendo. Situaciones que también se dieron en el pasado. Sí. 1, no hemos aprendido. 2, se le va a presentar a la ciudadanía un borrador de constitución irregular. Procedimentalmente irregular. Ya. Eso yo he sostenido toda esta semana. Lo reconoce. Y yo creo que es culpa de los coordinadores. Ya. Y entonces, una constitución que se gana la prueba, ¿puede existir una constitución que se sabe y se reconoce que es irregular? Es que me parece que el razonamiento que usted hace es un non sequitur. Usted está sacando conclusiones, digamos, de un hecho hacia otro. El hecho de que ellos se hayan equivocado de esta manera, grave... ¿Equivocado? Es un error, po. Pero yo creo que es un delito. Es con intención, ¿o no? Es que si usted cree que hay dolo, hay que denunciarlo, digamos. No sé, pero a ver, ¿usted no cree que... ¿Por qué se encierran y sin acta y sin todo? ¿Usted cree que se les olvidó? Estaban desesperados. Yo creo que estaban desesperados. ¿Desesperados de qué? De que no tenían un acuerdo. Ya, pero no se olvida no grabar, no por supuesto acta. Que no, po. Entonces, con intención. Por supuesto que sí, po. Ya, po. Pero no, si hay intención... Pero no un delito, po. A esto voy. No sé. Claro que no es un delito, pues si fueron delitos tenemos todo obligado a denunciarlo, pues somos funcionarios públicos. Bueno, pero al menos es irregular y hay que hacer un sumario o se podría llevar a la justicia, ¿o no? Yo lo he analizado y me parece que no, lamentablemente. ¿Y al Congreso? ¿Por qué? Porque el Congreso fue el que instruyó a que se hiciera... Sí, pero el Congreso legisla, no un tribunal. Bueno, pero no sé, siempre hay comisiones investigadoras, ustedes saben que las inventan de todas partes. Pero es que no, o sea, yo lo haría, digamos, si tuviera algún sustrato, pero me parece que no. O sea, no, usted lo ha pensado y cree que no se puede llevar a ni una parte esto. Lo que pasa es que las otras comisiones también han tenido estas cocinas, sí, po. ¿Ya? Pero lo distinto aquí es que aquí se utiliza una institución pública de sede de las reuniones, ¿me comprende? Claro, porque uno se puede juntar en la casa. Y le quiero decir también que Cristian Monker de Renovación Nacional y el señor Larraín Mate de Evópoli está bien que lo diga. Fueron parte de las conversaciones. Entonces, aquí la también estuvieron sin acta. Sin acta. Ya, o sea, problemas Entonces aquí de la izquierda o la derecha. Tenemos un grupo en Renovación Nacional comandado por el señor Osandón Lira, a quien yo le tengo mucho respeto intelectual, que dice, RN no participa en cocina. Ya. Y él es consecuente con eso, él no va a grupos chicos sin acta, ¿correcto? Y el señor Monkever sí. Y son del mismo partido. Sí. A mí me preocupa, Renato, la gente que nos gusta estudiar y todo, de que claramente también si gana la prueba y en la práctica sea bien impracticable llevar a cabo la Constitución, van a surgir de nuevo voces de que es irregular, de que es ilegítima. Entonces va a ser como, bueno, la historia redonda, digamos. O sea, la historia de Chile así, digamos, claro, ¿no? Entonces... Si uno mira la Constitución del 25, por ejemplo, no para no hablar del 80, el 25. La del 25 estableció los famosos tribunales administrativos, ¿no? Bueno, el tribunal administrativo llegó el martes 11 de septiembre del 73 y no habían entrado en vigencia, no había un tribunal administrativo en Chile. 50 años. Y no fuimos capaces de... Y esto era sin Pinochet, con la supuesta clase política republicana vestidos de frac, ¿cierto? Etcétera. Todos hombres, ¿cierto? La clase política de Neruda, esa clase política, ¿cierto? Fueron incapaces de hacer la ley de los tribunales administrativos. Entonces, la historia de Chile es una historia, primero, donde la Constitución se demora en aplicarse. Eso es así. Y pregunta, en esta, ¿usted cree que se va a demorar en aplicarse? Mucho. A ver, vamos por año, porque hay que hacer muchas leyes, parece, por lo que veo. A ver, cuando uno mira la Constitución del 80... yo podría darle 3, 4 artículos que yo dudo que se hayan aplicado, digamos. Ya. ¿No? Hay instituciones que son raras, ¿no? Curiosas. Ya. Pero vuelvo a lo del 25. El 25 arrastró este problema todo el siglo, ¿no? Hasta el golpe, ¿cierto? Al punto que se culpa a la Constitución del golpe. Yo creo que todo va a ser parecido. Va a ser parecido. Yo creo que van a ser unos 40 años probablemente de aplicar la Constitución paso a paso, lentamente. Porque esa es la historia latinoamericana. Triste, ¿eh? Pero es más, a ver, me imagino que usted admira ahora la cultura norteamericana como yo. La Constitución americana demoró bastante en aplicarse. Tuvieron que ir a una guerra de secesión y matarse entre ellos como animales y bestias, y después quitarle la mitad del país a México. O sea, no está, pero por todo lo que estamos hablando, Renato,
claramente no se ve un buen augurio lo que va a terminar todo esto. O sea, el mediano plazo es muy difícil para Chile, sin lugar a duda, porque todos los países que cambian de constitución, y esto uno lo puede ver en los últimos 300 años, digamos. No descarta una revolución, una guerra civil, O sea, un golpe de Estado. Estamos viviendo una revolución. Ya. La estamos viviendo, así no nos damos cuenta, ¿no? Y es una revolución con R minúscula, Estoy de digamos, ¿no? acuerdo. O sea, Sí, que no estamos en una tiene revolución. guillotina, ¿verdad? Que la sangre... Por ahora. Claro, la sangre rara vez llega al río, ¿verdad? Mm. Etcétera. Y es una cultura política la chilena, sumamente cínica e hipócrita, ¿verdad? Muy poco formados los políticos. Y además con una suerte de disonancia intelectual, que es que cierta derecha cree que se está enfrentando al marxismo-leninismo organizado. Y eso es una disonancia cognitiva enorme. Porque Y se está al frente de qué, de la ignorancia máxima. No, del neo-keynesianismo radical, ¿no? Ya. ¿No? El neo-keynesianismo radical, que busca el gasto público como principal instrumento de solución de los problemas, que busca meter al Estado en la esfera productiva de alguna manera, y por eso ellos agrandar el quieren este tema de las empresas públicas regionales. ¿Y descarta de plano que no podría haber una guerra civil o un golpe de Estado? Es que para eso tendría que haber una división en las Fuerzas Armadas. Y yo no observo eso con claridad. La división que se observa en las Fuerzas Armadas, especialmente en los militares, es más bien de clase, ¿no? De suboficiales que estudian en un lado y los oficiales que pertenecen a otro lugar. Pero ¿verdad? por presión de la ciudadanía, si la gente saliera ya a las calles, hace un poco como lo que pasó 72, ese tipo de cosas, porque hay muchas medidas que la gente ahora no se da cuenta, pero cuando se empiecen a aplicar, ahí les va a caer la teja. O sea, uno habla con gente que está en la universidad y todo, y le pregunta qué es plurinacional y dice, no tengo idea. O sea, ese es el nivel de ignorancia que hay sobre la discusión de esta constitución. Entonces, la gente se va a dar cuenta cuando le quiten el campo. Porque, yo no creo que eso ocurra. No me imagino al Estado expropiando campo. Para serte sincero. Ya, pero eso fue Allende, no, pero bueno, campo en el sur, para los indígenas también es un campo. Claro, es que ahí la discusión es con los monocultivos. Bueno, pero ahí se van a dar cuenta, mucha gente. O que si quiere llevar al hijo a un colegio municipal pagado o un no sé qué, le van a decir no, o no sé. La gente se va a ir dando cuenta en la práctica, creo yo, porque no veo que la gente esté como muy, aparte de Twitter, que es una pelea constante, pero que no es Chile, digamos. Entonces, por eso le pregunto, en esta práctica de la Constitución, de tratar de ponerla en la práctica, podríamos, dado que usted ha estudiado mucha historia, filosofía, no descartar que tengamos una guerra civil o un golpe de Estado. A ver, yo estoy en la política profesional para evitar esos tipos de cosas, digamos, ¿no? Pero también tengo que ser sincero. Yo veo que el gran problema en Chile no es de este tipo de discusiones que hemos tenido, ¿no? Yo diría que los dos factores clave en Chile son, primero, el altísimo costo de la vida. Chile es un país muy caro. Mi zona de Melipilla, Peñaflor, Talagante está más caro. Es realmente impresionante lo caro que está. Yo cuando vivía en Londres o en Oxford gastaba menos plata en el supermercado que acá, por ejemplo. Y yo no soy una persona de grandes gustitos, digamos, ¿no? Para ser sincero. Entonces, esa sensación de que es tan caro consumir y el trabajo es tan mal pagado, porque los sueldos son extraordinariamente bajos promedio en Chile, que te obliga al crédito. Estás obligado al crédito. Esto es un tema que te obliga al crédito. Ha generado una indignación y un enojo en las clases medias, populares, aspiracionales. Porque ha mejorado también la calidad de vida. Correcta, pero o sea, el 70% de los chilenos tiene auto. ¿Cuándo habríamos pensado eso? El 65% tiene propiedad, casa propia. Pero es que Renato, es un descontento, perdón, pero hay que ser justo, es un descontento. ¿Estamos de acuerdo? Es un descontento que parte de una base alta. De acuerdo. No podemos comparar la pobreza o el descontento con lo que había en los 80. Pero es que donde estoy de acuerdo contigo es que esto no se mide en términos absolutos, no es 1 contra 2. Es el sentimiento de las clases medias populares, que probablemente votaron por Kast, probablemente muchos de ellos, que prenden la tele, ¿cierto? Después de tener trabajos de 10 horas, de recorrer Santiago en una micro, ¿verdad? 1 hora, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Odiando a la clase política, ¿verdad? Porque es un odio que la clase popular, la clase media, ha generado contra la clase política y la élite. Prendes la televisión y te encuentras con una élite, que somos el 1, el 2% del país, ¿verdad? Que concentramos todo. Tenemos los títulos universitarios, tenemos las cátedras universitarias, tenemos el dinero heredado productivo. Esa conversación no la hemos tenido en la convención.
Es que yo creo que hasta ahora. Yo creo que lo que está de fondo en este enojo, ¿verdad? El enojo que transmiten de derecha a izquierda tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el enojo es porque una élite concentramos, y digo concentramos, yo soy parte de esa élite y soy muy beneficiado por este modelo, que, claro, pues cuando nos miran por la tele, la gente que no ha tenido esas oportunidades dicen, pucha, yo trabajo 10 horas al día, mando a mi cabro chico al colegio, me endeudo con la universidad. Ya, pues, pero que esa debería ser la discusión. Y la discusión, desgraciadamente, creo que ha ido por otro lado en la convención, Sí, hasta ahora. Lo que pasa es que la solución que ofrece la izquierda a mí no me gusta, a ti tampoco, pero esta es la discusión, pues. La discusión es cómo la sociedad chilena acumuló tanto bienestar, que se concentró tanto en nosotros, una pequeña porción dirigente, ¿verdad? Que tenemos todo lo que la sociedad ofrece, ¿verdad? Y hay el resto de personas que, si bien acceden a aquello, no se sienten parte de esa sociedad. Y eso fracturó. Y eso es curioso, ¿ah? Porque, pero es global. Sí, pero es muy curioso. Pero es global, porque en Francia, una sociedad donde el bienestar, me dirás tú, también es enorme, y también probablemente hay periodistas como tú que dicen, pucha, ¿de qué reclaman los chalecos amarillos si los últimos 40 años entre Chirac y todo no se sienten, pero es más una sensación, contra la élite, muchas veces, contra la élite, empujada de los medios de comunicación. Pero es un tema global, o sea, no es solo acá. Sí, pero en Chile tiene su carácter propio. Tenemos que ir cerrando, pero me interesa mucho, Renato, este tema de las cocinas, que no hay actas, que, o sea, de verdad... lo encuentro sumamente peligroso, grave, y para mí sí podría llegar a constituir un delito el día de mañana. Yo lo he investigado mucho, pero mira, ponte en mi lugar. Te invitan a una reunión informal a la Chile sin acta. Tú tienes dos opciones. Vas y te haces parte de lo que estamos diciendo. Por ende, la historia diría, Garín estuvo metido en la cocina. Es que no, porque no era acta. O te quedas fuera, y te vuelves el crítico del acuerdo. Entonces tiene que haber una manera para terminar con esto. Tiene que haber una vía legal. No puede ser que estemos tan desamparados. No lo hay. Te lo digo, soy abogado. Entonces hay un tremendo forado en el mecanismo de funcionamiento de la Convención Constituyente. Que es lo que yo he reclamado, Rosario, si tú revisas las intervenciones que yo he tenido y por qué me pifean en el plenario. ¿No has pensado en irte? Me parecería muy deshonesto con mis electores. Ya, pero por eso. Además que ya me fui a la Cámara de Diputados, digamos, y bueno, pero cuando y me fui al segundo piso antes pero cuando, y me fui de RD. Bueno, pero cuando uno está muy incómodo... Me estoy yendo todo el tiempo yo. Sí, está, como que estás buscando tu camino. Pero cuando tú ves que esto es demasiado incómodo, si yo estoy muy incómoda en una situación, me voy. Sí, y los electores tendrán que entender. Yo no participo de la informalidad. Eso me parece que es inaceptable. Pero cuando la Cámara está prendida... ¿Pero has pensado de irte? La verdad no. ¿No? No, porque el que se fue aquí es Rojas Bade, que le mintió al país diciendo que tenía cáncer. Y tenemos otros sujetos que quizás podrían evaluar irse, que están procesados por la justicia incluso. Y la verdad es que yo no. Yo actúo de buena fe, defiendo principios que yo considero que son razonables y probables en la historia de la humanidad. Y enseguida lo que quiero es el bienestar de mi población, sobre todo la gente que vive en mi zona. Claro, pero... sobre todo el tema del agua, por ejemplo, que me tiene muy preocupado. No sé, a 2 horas de mi casa las llaves suenan desde el ultratumba y no sale el agua, digamos. Entonces, yo diría, claro... Uno podría decir, voy a estar más tranquilo, me ahorro la pelea con Baranda, me ahorro la pelea con Patricia Polich, ¿cierto? Que son muy duros. Sí, ha hablado duro de ello, me imagino, porque creo que ellos sienten que tienen que dar cátedra, y ustedes son los alumnos chiquititos de kinder, que un poco eso, ¿no? A ver, mira, yo soy bien comecura, soy de hecho anticlerical, y considero que la Iglesia Católica le ha hecho un enorme daño al país y al mundo. Pero los peores de todo son los izquierdosos. Es decir, el católico izquierdoso que combina... Como Benito Baranda. Es que son varios, porque es Benito Baranda, que anda, yo digo, y esto no es una exageración... De Chalaila. De Chalailas jesuitas, digamos, ¿no? Siendo que todos sabemos que es un heredero de una panadería famosa, ¿cierto? Entonces, que estuvo rodeado de los poderosos y de curas pedófilos como Poblete, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere? Que nos olvidemos de eso ahora. Entonces él viene a pontificar ahora la convención diciendo que es bueno y malo. La señora Politzer, yo no voy a entrar en detalles por respeto a la vida íntima de las personas, pero la señora Politzer no nos puede dar cátedra de nada. De nada. Menos a Luisa Durán. A nadie. Porque trabajó en lo bueno, en la concertación. Y algo más. Y algo más. Después, el señor Atria. ¿Qué es el señor Atria? Yo lo he escrito, lo he puesto por escrito. A él le molesta muchísimo, me quitó el habla. Son jesuitas. No confeso. Yo hacía clases en la Alberto Hurtado, tengo muchos amigos que son sacerdotes jesuitas. El señor Atria es más pista que el Papa. Es más jesuita que los jesuitas. Es un teólogo de la liberación. Claro, instalado en Pedro de Valdivia Norte, cobrando a 100 millones por informe en derecho, y antes pisado por la Adolfo Ibáñez. Muy bien. El señor Viera, ¿te lo conoces, Viera? No. Ex seminarista.
Iba a ser sacerdote y se retiró. Y escogió un oficio que parece que ellos creen que se parece, que es el profesor de Derecho. O sea, la iglesia está metida en la convención. No la iglesia. Porque ellos no responden a la jerarquía. Pero los jesuitas, entonces. Tampoco. ¿Pero quién, entonces? Son unos católicos individuales, ¿verdad? Ya. Sin jerarquía, que han combinado a Marx con Jesucristo. Y eso es Fernando Atria. Y eso es Cristian Viera. La señora Maya Alves. Usted la conoce, ¿no? ¿La Maya qué? Amaya Alves, profesora de Derecho en Concepción, Sí. ¿cierto? Bueno, ex legionaria de Cristo. Ya. Muy cercana a Gonzalo Rojas Sánchez en la Católica. Y ahora es prócer de esta izquierda católica. Renato, me están mirando con una cara de... Casi de que me van a matar Bueno. porque se pasa volando. Llevamos una Ha hora sido y un se placer, de pasa verdad. volando. Gracias por venir. Cuando quieras. Aquí estamos con Renato Garín de la Convención Constituyente y Rosario Moreno, periodista, muy contenta de hacer otro programa de La Otra Cara. Que estén muy bien y que tengan un feliz domingo. Chao. En agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.